Buenas noches, bienvenido a su programa Acción Positiva. Hoy vamos a resaltar una muy importante acción que sucedió este miércoles recién pasado. Se celebró el MAC Día Feliz. Durante ese día, más de 420,000 hamburguesas fueron vendidas y los fondos irán a contribuir a obras sociales de diferentes áreas. En el área de cardiología, con el doctor Aldo Castañeda, y otra de las importantes obras benéficas que realiza la organización McDonald's en Guatemala. Felicitaciones por este esfuerzo, una felicitación especial a doña Yolanda de Cofiño, quien es una mujer líder en Guatemala. Y esto es particularmente importante en este día porque nuestro programa de esta noche está dedicado a hablar sobre la participación de la mujer en la vida política y en todos los aspectos de Guatemala. Muchas gracias a McDonald's por este apoyo a nuestra niñez con esta obra tan importante que lleva ya 15 años de realizarse. Quiero dar la bienvenida esta noche a la licenciada Vilma Masaya de Morán, quien viene representando a Convergencia Cívico-Política de Mujeres. Bienvenida, licenciada. Gracias por el espacio, doctor. Muy buena noche. Gracias a usted. Vamos a hablar, hablando de mujeres que hacen acciones positivas o acciones importantes, pues vamos a hablar de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos que en su artículo 212 habla sobre la paridad de la participación política de la mujer en Guatemala. Tenemos actualmente una vicepresidenta que es mujer, hemos tenido distinguidas damas que han presidido como profesionales desde la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de Cuentas, Tribunal Supremo Electoral, etcétera, y también a nivel internacional pues hay destacadas mujeres. Por ejemplo, esta semana recién pasada, solo que en el 2005 Angela Merkel, la canciller de Alemania, fue electa por primera vez en la historia de Alemania una mujer llegaba a la Cancillería. Como ustedes saben, recientemente fue reelecta con un voto abrumador muy fuerte, con una gran confianza en ella, y así hay una cantidad de damas que están presidiendo, por ejemplo en Argentina, por ejemplo en Costa Rica, en Brasil. Michelle Bachelet está postulándose actualmente para una reelección en Chile y aparentemente las encuestas le son favorables. Entonces, vamos a tocar con la licenciada Vilma Masaya cuál es la situación actual y cuál es el punto que ellas como Convergencia están planteando a la sociedad de Guatemala en referencia a la paridad política de la mujer. Licenciada, ¿cuál es exactamente la posición de Convergencia y de las otras organizaciones de mujeres que yo sé que están apoyando este movimiento en relación a la participación política de la mujer? Sí, gracias, doctor. Nosotras hemos empezado desde el 1993 a elaborar propuestas integrales para reformar la ley electoral y de partidos políticos. Hemos tenido un recorrido histórico en ese sentido, pero nos hemos tenido que enfocar específicamente en el artículo 212 para que se garantice la participación de las mujeres y los hombres de manera igualitaria. Sí soy de Convergencia Cívico-Política de Mujeres, pero en este momento estamos con el movimiento Tú votas por mí, yo voto por ti. Este movimiento surge a partir de la elaboración del dictamen 1-2012 en el Congreso de la República, que es un dictamen favorable para una propuesta que ha sido consensuada con la sociedad civil especializada en los temas que se trataron en los foros el año pasado. Logramos con la incidencia de varias organizaciones de mujeres, no solo de la ciudad capital, sino de todo el país, que se incorporara ese artículo 212 en la reforma que se plantea actualmente en el Congreso. Nuestra postura es que se cumpla la Constitución Política de la República, lo que determina el artículo 4, en que determina que todas las mujeres y los hombres somos iguales en derechos y obligaciones, en principio, y luego también que se asuman los compromisos que se han adquirido con la firma de instrumentos internacionales como la CEDAW, como Belén do Pará, como incluso la misma Declaración de los Derechos Humanos, en fin, todos estos, y además que siendo parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas está la resolución 1325, que obliga a los países a tomar acciones afirmativas con respecto a la legislación para que todos aquellos países que estuvieron en conflicto incorporen dentro de sus estructuras de decisión a mujeres, porque está comprobado que participando mujeres en procesos de paz o en esa resiliencia que se dice ahora las mujeres, tenemos esa gran capacidad de poder hacerlo.
Por ejemplo, mencionamos a Michelle Bachelet, quien está postulándose actualmente para la presidencia de Chile. Ella tuvo una participación excelente en su previa presidencia, luego se fue a ONU Mujer, donde siguió destacando muy bien. Pero en Chile no hay una ley de cuotas. Es decir, la pregunta que nos hacen algunas gentes que sabían que teníamos este programa, es decir, ¿es la capacidad de la mujer en sí o será una obligación de poner un número específico de mujeres tengan o no capacidad? Claro que la capacidad no es exclusiva de la mujer, porque vemos actualmente en nuestra vida política a muchas personas que están ejerciendo cargos, hombres con una absoluta incapacidad de hacer las cosas. Pero ¿en qué punto quedamos acá? ¿Será la capacidad personal o será que por ley tiene que ponerse algo? En el caso de Guatemala, tendría que ser a través de una ley, porque a pesar de que han habido grandes esfuerzos para que las mujeres se incorporen a la vida política, que hemos logrado, como usted bien dice, con algunos ejemplos, no es a toda la población en general que llega a esa oportunidad. Es decir, como usted bien decía, tenemos una vicepresidenta en este momento que es un referente para las mujeres al más alto nivel, pero eso tampoco indica que todas las mujeres que participaron en política tienen un lugar en un puesto de decisión. Entonces tiene que haber un mecanismo afirmativo para que esto se logre. Usted me preguntaba de Chile, y lo que sucede es que también se tiene que evaluar la madurez de los partidos políticos. También a mí un diputado holandés me dijo que por qué estábamos haciendo esto, si ellos ya tienen el 40%, pero lo tienen porque los partidos políticos de esos países tienen la madurez para entender que la población está compuesta por hombres y por mujeres. Y no estamos hablando aquí de un 50-50, no estamos hablando de un 30%, estamos hablando de la igualdad, de la paridad a la que tenemos derecho hombres y mujeres. En Guatemala, pues nuestra constitución es clara y lo que nosotras estamos exigiendo es que se cumpla con ese compromiso que se tiene, con ese pacto social que se tiene, y que estas autoridades que tienen que definirlo, léase Congreso de la República, y como es una ley de tipo constitucional, tiene que pasar a consulta obligatoria a la Corte Constitucional. Ellos son representantes, estamos en una democracia representativa, pero también necesitamos que esa democracia sea incluyente, y en esa vamos las mujeres también, que por tanto tiempo hemos sido invisibilizadas, ¿verdad? Bueno, en este momento las mujeres son el 51% de la población e igual se refleja en el padrón electoral. Así es. Pero Guatemala también, desafortunadamente, licenciada, es de los países más desiguales del mundo. ¿Por qué le menciono esto? Porque obviamente, digamos, nuestras poblaciones indígenas, mayas, xincas, garífunas, han sido tradicionalmente discriminadas. La oportunidad de educación, de salud, etcétera, pues está muy lejos todavía de llegarles. ¿Cómo hacer para garantizar que las mujeres de esas comunidades que no tienen acceso a formarse y a capacitarse puedan también ser parte de esto y que no quede, digamos, en un grupo de mujeres en las áreas urbanas? Porque cuando hablamos del 51% de las mujeres de Guatemala, pues más de la mitad vienen de pueblos indígenas realmente. Pues esa es una obligación del Estado. El Estado, también la Constitución lo establece, que las mujeres y los hombres tenemos derechos de educación, derecho a la salud, a una vivienda digna. Entonces esa es una obligación del Estado. Esa no es una obligación de las organizaciones de mujeres que estamos promoviendo esto, sino es una obligación en conjunto. Y es esa dinámica que se ha dado con el poder político de no permitir que las mujeres avancen. Hay esfuerzos, han habido esfuerzos en este gobierno, en otros gobiernos, en todos. En algún momento hay mujeres comprometidas, no digo que todas, pero la mayoría son comprometidas y han establecido algunos mecanismos y han dictado algunas políticas públicas. ¿Y qué haría la gran diferencia si más mujeres están en el poder? Que las políticas públicas tendrían una mirada diferente. No serían unas leyes hechas por hombres para hombres. Por ejemplo, la ley del femicidio, que costó mucho que se aprobara, ¿no? Exactamente. Aún me contaba usted antes unas anécdotas de que no querían salirse los diputados y las mujeres tuvieron que oponerse porque no se quería tocar este tema adecuadamente. Por supuesto, porque y además había una discusión si era femicidio o feminicidio, porque el feminicidio tiene que ver con un genocidio de mujeres. Entonces aquí pues se adoptó esta postura de femicidio, pero era un problema que lo estábamos dejando como en el ámbito privado. Y eso dejó de estar en el ámbito privado y trascendió a lo público.
y todavía sigue trascendiendo, pero vemos que estas normativas que han sido dictadas últimamente, como la ley contra el femicidio, la ley contra la violencia sexual, han hecho que se visibilice más. No es, por supuesto que la violencia está exacerbada, pero también hay ya más acciones en contra de estos agresores. Entonces nosotros, y cuando nos preguntan por qué una ley, por qué a la fuerza, no es que sea la fuerza, es sencillamente que se cumplan nuestros derechos. Recuerde usted cuando nos obligaron a ponernos el cinturón de seguridad. Las muertes provocadas por accidentes automovilísticos era porque salían expulsados los tripulantes o los acompañantes de un vehículo. Fue hasta que nos pusieron una sanción que caímos en la cuenta que era por nuestro bienestar. Pero es que ahora, por ejemplo, licenciada, digamos, como esta ley pudieran haber grupos que se consideran discriminados, pues dijeran, mire, está bien la participación política del hombre, de la mujer, pero aún existe la diversidad sexual y obviamente hay también grupos que dirían, bueno, los discapacitados, bueno, los diferentes, que pudieran decir, nosotros también queremos tener una cuota en ello. ¿No abriría esto una puerta a esa discusión? Es que, repito, doctor, con todo respeto, no estamos hablando de cuotas. Estamos hablando de la igualdad de todos los seres humanos de este país. Y la responsabilidad aquí será de los partidos políticos. ¿Qué partido político en esta época democrática de nuestro país quiere que se le denomine antidemocrático? Es algo que tienen que reflexionar. Si una vez no haya inclusión, una vez no haya participación igualitaria, no se está practicando la democracia. Y nosotros lo que queremos es que esta democracia sea real, que Guatemala deje de estarse llamando un país en transición democrática. Tenemos que llegar a un punto. Por supuesto que somos evolutivos como seres humanos, pero eso tiene que ser evolución para mejorar, no una evolución que nos vaya llevando como un hamsterismo, ¿verdad?, al mismo punto o estemos dando vueltas en el mismo lugar. Entonces sí, esa es responsabilidad de los partidos políticos, lo hemos pensado, y cuando usted habla de pueblos indígenas, pues sí, esta iniciativa fue trabajada con mujeres indígenas de todo el país y se respetó la redacción que ellas propusieron. Y nuestra postura es exactamente como lo dicta, como yo le comentaba a usted. Hay algunos elementos que fueron quitados de esta iniciativa, por ejemplo, que esta ley alcanzara a los órganos permanentes de los partidos políticos, y fue una cuestión que sí le quitaron. Eso fue quitado por la evaluación en el Congreso, digamos, en la comisión. Exactamente. Y entonces también hacer la salvedad, ¿verdad?, que nosotras como mujeres y como este movimiento, no es un tema exclusivo de este movimiento, es un movimiento que está tratando de que todas las mujeres del país se involucren. Incluso estamos teniendo información a nivel nacional con todas las organizaciones, y este próximo martes vamos a tener una reunión entre organizaciones de mujeres para contarles cómo va todo el proceso, ¿verdad? Y hacer la salvedad que nosotras no estamos negociando nada con el Congreso de la República, ¿verdad? Nosotras presentamos nuestra propuesta y en esa vía vamos, que se respete. Ahora, por ejemplo, existe ley de... Bueno, aquí hablamos de ley de cuotas. Usted me habla de paridad, sí, que yo le visualizo su punto claro. Claro que al final, cuando decir paridad, se vuelve una cuota del 50% matemáticamente al final. Diferentes países, por ejemplo, Venezuela, Colombia, Argentina, que fue el primer país en el mundo que estableció una ley de cuotas en 1991, al final resulta siendo un porcentaje de participación de la mujer, ¿verdad? Ahora, verdaderamente, ¿cuánto cree usted? ¿Cree usted que sea posible llegar a esa paridad que se vuelve automáticamente 50-50 o no? ¿Cuáles serían las razones? Porque, por ejemplo, en Venezuela hablan de un 38% de participación al final de la mujer, en Argentina como un 40%. ¿Cuáles son las razones por las cuales no se podía llegar a esa paridad? Es precisamente por los sistemas electorales que existen. En Guatemala, por ejemplo, estamos hablando de la paridad y la alternabilidad. Eso quiere decir que a una postulación de un hombre seguiría la de una mujer y así sucesivamente. Pero usted bien sabe que en estos listados normalmente quienes los encabezan son los hombres. ¿Y eso no sería ya discriminatorio per se? Pero la ley es amplia, o sea, nosotras como mujeres no queremos como revertir, como ir en contra de lo que ha estado siendo siempre y tener como una revancha. No, no es eso lo que estamos buscando. Estamos buscando vivir en un país armonioso, en un país en donde se nos tomen en cuenta las mujeres. Y si hemos hecho el cálculo,
Hay un discurso que se está dando ahorita en el seno del Congreso y es lo que les está tocando a los diputados, creo yo, el hecho de decir que de los 160 diputados que van a ser electos, 80 ya no van a poder ocupar sus curules porque 80 mujeres van a llegar a ellas. No es así, no es así, porque lo que obliga es que haya inclusión igualitaria, pero no se obliga que sea un hombre o una mujer la que encabece, sino que puede ser a criterio de los partidos políticos. Y entonces, hacíamos la cuenta, por ejemplo, si en un distrito entran 3 diputados, seguramente que esos 3, por el mismo partido, por supuesto, estará encabezado por un hombre, seguido por una mujer y entrará otro hombre. Entonces ahí estamos hablando de un 33%, más o menos. Hicimos también el ejercicio con Huehuetenango, que entran 11 diputados, viendo quiénes de mujeres encabezan y evaluando un poco el trabajo. Si mucho entrarían 3 mujeres en Huehuetenango de los 11. Entonces, ese discurso de que 80 no entrarían no es cierto. Que sí vamos a tener la oportunidad de entrar en igualdad de condiciones, pero eso no nos va a garantizar que lleguemos en paridad a ocupar puestos de elección popular ya sea en las alcaldías, o sea, en el Congreso de la República. Y lo que hacíamos referencia, que esto también aplicaría para la presidencia de la República. Por ejemplo, en este momento en el Congreso entiendo que un 12% de los representantes dignatarios de la nación es mujeres. Sí. Y esto ha sido un porcentaje que se ha mantenido aproximadamente, ¿verdad? Ahora, dentro de estas reformas a la ley electoral, en el dictamen, usted me comentaba que se quitaron algunas partes. Por ejemplo, de la participación paritaria de la mujer en los comités ejecutivos nacionales. Exacto. ¿Eso no es algo que no debería haberse quitado? Por supuesto. Es que no necesitaríamos, como le decía anteriormente, de una ley si desde los partidos políticos se tomara esas acciones. Por lo que yo sé, solo la UNE tiene dentro de sus estatutos el 30% de participación para las mujeres, pero no estoy segura que lo estén cumpliendo, ¿verdad? Entonces, si nosotros desde los partidos políticos tomáramos esa dinámica, no habría necesidad de una ley en este sentido. Pero los partidos políticos, hay estudios que comprueban que son partidos franquicia, partidos, les han hablado partidos cárteles, partidos cacicazgos, que no obedecen como debieran a la plenaria, digamos, ¿verdad? Las bases no obedecen a eso, sino que obedecen a quien es dueño del partido político. Claro, porque dice que el fundamento de una democracia, verdaderamente, son los partidos políticos sólidos. En Guatemala, desafortunadamente, como usted bien lo menciona, han sido cacicazgos, han sido caudillismos, partidos que llegan al poder. En nuestra historia, tristemente, el partido que llega al poder resulta que a los 20 años, 15 años desaparece. No hay una formación. Hablando de formación, licenciada, sí. Hace un momento hablábamos de que no es responsabilidad, obviamente, de las organizaciones de mujeres o de los ciudadanos el hecho de la formación política de la mujer, pero es una realidad que hay que hacerla, porque las mujeres en el sistema educativo nacional, en el sistema político, no tienen esa capacidad de formarse o esa accesibilidad a formarse. ¿Qué esfuerzos existen actualmente que usted conozca que ya están trabajando en la formación política de la mujer, sobre todo de la mujer en provincia? Y le comentaba que a través del NDI, el Instituto Demócrata, en coordinación con la Defensoría de la Mujer, se instaló un instituto de formación, de capacitación para mujeres políticas indígenas. Ya en la legislatura anterior, en el periodo anterior, hubo una mujer alcaldesa resultado de esta iniciativa, que como usted estará observando, pues es porque la cooperación internacional se enfoca en esa parte. También yo le comentaba que recientemente estuve en un proceso de la elaboración de unos módulos de capacitación política partidaria para las mujeres de San Lucas Tolimán, en Sololá, que también está siendo apoyado por la Real Embajada de Noruega. Y así hay esfuerzos, como usted bien dice, individuales en cada departamento, pero no es que sea una política integral, y por eso le hablaba yo también de la importancia del fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral, que tiene que ver mucho también con cómo se invierte para las mujeres, porque si se implementara, se robusteciera
ese instituto de formación y capacitación y esto tuviera alcance a nivel nacional, imagínese usted lo exitoso que esto sería, ¿verdad? Pero sí a las mujeres nos cuesta, yo misma le comentaba que nosotras con nuestros propios recursos, sin nada más que la convicción y por las ganas enormes de dejar a nuestras hijas e hijos un mejor país, un país en democracia, estamos trabajando duro en esto, pero es por pura convicción. Y así estamos haciendo el llamado a todas las mujeres, ¿verdad? Porque no seremos nosotras, pero tal vez sean nuestras hijas o nuestras nietas las que lleguen a este momento de la paridad, de la igualdad y la alternabilidad. Claro, porque en Guatemala tenemos varias Guatemalas, ¿verdad, licenciada? Sí. Tenemos la Guatemala urbana, diría yo, en el cual la mujer tiene mucha más posibilidad de acceso. Aquí vemos que ahora las universidades, por lo menos la mitad ya son mujeres, la gente que se está graduando, los que están en trabajos, ya la mujer ha ocupado espacios importantes, pero eso no sucede todavía en el área rural, donde se mantiene todavía el retraso, se mantiene un poco de ese machismo que se señala en el sentido que la mujer, hay algunos lugares que ni siquiera están documentadas, ¿verdad? Y tienen poco acceso a la educación, poco acceso verdaderamente a tener esta oportunidad. Yo le hacía la pregunta un poquito sobre los partidos políticos, porque desafortunadamente aún ahora estamos viviendo ejemplos de personas que son electas o a cargos de diputados o a otros cargos por su conexión con alguien en el partido, digamos. Entonces, nepotismo que se podría llamar. Obviamente ese nepotismo será cosa interna de los partidos resolverlo. Así es, por supuesto. Otro de los, digamos, de los señalamientos que nos hacen es que este tipo de ley generaría más nepotismo. Pero si el nepotismo existe ahí, y no es responsabilidad, como le repito, de nosotras, sino de los dirigentes de estos partidos políticos. Yo creo que tenemos que abrirnos un poco más y caer en la cuenta que Guatemala ya no está conformada por personas con poca capacidad de pensar, digamos, no preparadas, no haber ingresado a un plan formal de educación, pero sí gente pensante y que la gente se da cuenta de estas cosas, ¿verdad? Y usted hablaba de que las mujeres están en la universidad y que principalmente en las áreas urbanas, pero nosotros podemos ir a las áreas conurbanas de aquí de Guatemala y ver la pobreza que hay enorme, que hay gente que no tiene acceso ni siquiera al agua potable, claro, ¿verdad? Y que las mujeres tienen que salir. Y aún así están mejor que en muchas áreas rurales, ¿verdad? Por lo menos en la parte cultural, la parte de acceso. Pero también es un estigma que porque estamos en la ciudad estamos mejor, ¿verdad? Entonces sí es las mujeres normalmente somos, la mayoría de las mujeres, la pobreza se refleja en los rostros de las mujeres, en la situación de vida de las mujeres, ¿verdad? Y que luego las mujeres siempre hemos sido educadas para vivir en función del esposo, en función de los hijos, en función de la sociedad, ¿verdad? Y sí, bueno, queremos vivir en función de todos ellos, pero teniendo el poder, para poder nosotras de verdad tener y construir políticas públicas, construir legislación con un enfoque más integral, con un enfoque no muy, digamos, va a sonar tal vez un poco grosero, miope, sino que integre, porque las mujeres siempre nos vinculan con la familia, pero nosotras también como mujeres somos sujetas autónomas, tenemos nuestra propia inteligencia, nuestros propios derechos, y eso nos impulsa a ver cómo podemos mejorar esta sociedad, ¿verdad? Darle a las futuras generaciones y, ¿por qué no?, también para nosotras mismas, ¿verdad?, que ya hemos bregado mucho tiempo en este quehacer de la participación política, pero que nos den la oportunidad de poderlo hacer. Ya seremos nosotras las responsables de ver. Pero mire, hay una cuestión muy interesante. Usted hablaba de países de América del Sur, pero es interesante ver cómo Guatemala a veces se jacta de ser el primer país de Centroamérica con más desarrollo, con la mejor ciudad, con el mejor sistema de transporte, con tantas cosas. Y es el único país en Centroamérica que no tiene una ley en este sentido. Usted sabe que en Nicaragua el año pasado el presidente Ortega lo hizo primero dictó una iniciativa de ley que posteriormente pasó al Congreso para las corporaciones municipales. La presión de las mujeres fue tal que tuvo él que reivindicarse con ellas y decir, bueno, no solo las corporaciones municipales, sino también lo vamos a hacer a nivel de los partidos políticos y la participación política para el Congreso. Entonces ya es una ley general de paridad y alternabilidad. En Costa Rica hubo intento en principio de cuotas y ahora hay una ley de paridad. En Honduras, el presidente de la legislatura anterior abanderó conjuntamente con las organizaciones de mujeres que por años venían con esta lucha y logró
y en su discurso el día que se aprobó la ley dijo, no es posible que las mujeres les estemos postergando su derecho de igualdad. ¿Por qué ahorita el 40% y no el 50% cuando usted habla del 50-50, ¿verdad? El Salvador, aunque no tiene una medida afirmativa en ese sentido, sí tiene una disposición de tener dentro de su ley electoral un lenguaje incluyente. Quiere decir que ya no se va a ir solo por lo masculino como referente, sino que también van a utilizar un lenguaje en donde todas y todos nos sintamos incluidos. Hasta en República Dominicana. Bueno, es que imagínense ustedes que, por ejemplo, Guatemala, en comparación con los países que usted mencionó, Nicaragua, Costa Rica, nuestra inversión en salud pública, nuestra inversión en educación es de las más bajas. Así es. Y obviamente acá pues tiene que haber, ¿qué es primero? El huevo o la gallina, ¿verdad? Una mujer educada o niña educada, madre del desarrollo, por ejemplo. También se habla que más mujeres en política, menos corrupción. Entonces tenemos que obviamente trabajar en todos los aspectos, que las mujeres tengan educación, tengan oportunidad de formarse. Ahora, licenciada, muy importante, usted tiene acá un botón que muy bonito por lo que dice, y dice, tú votas por mí, yo voto por ti. Si nosotros vamos a las matemáticas de que el 51% del padrón electoral es femenino, es un voto que puede determinar una elección. Así es. Y este mensaje cabalmente es para los señores diputados y para la gente que conforma los partidos políticos. Porque las mujeres ya no queremos estar en esos espacios de servir el café, de servir en cuestiones de logística, en llamar a la gente, sino también queremos participar activamente. Y los diputados tienen que pensar que en sus distritos, a quienes más llaman es a las mujeres por el voto. Pero entonces, si ellos votan por nosotros en este sentido, de la reforma a la ley electoral y de partidos políticos, artículo 212, nosotros votaremos por ellos en las próximas elecciones. Bueno, pues vamos a agradecerle mucho a la licenciada todo esto que hemos platicado el día de hoy, muchísimas cosas fundamentales y obviamente la participación de la mujer, esa responsabilidad que tienen ellas como madres realmente del país, piedras fundamentales de la familia y la incorporación en la sociedad por sus propias capacidades. Yo creo que este último mensaje también del hecho del poder del voto de la mujer es fundamental y yo creo que es lo que debe quedarnos muy claro. Nuestras mujeres en Guatemala son parte de nuestra sociedad, son el futuro de la misma y pues apoyamos ese tipo de visión y ese tipo de participación. Licenciada, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta noche. Le deseamos el mejor de los éxitos en la discusión final de esta ley. Y a usted que nos ha estado viendo y nos ha estado escuchando, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con más acción positiva. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias.